Vamos a hablar en este momento sobre la revelación de quién es Jesús por medio de sus nombres y títulos. Ahora, quiero que nos transportemos al concepto cultural de aquel entonces, porque para nosotros en esta parte occidental el nombre no tiene mucho significado. Entonces, cuando se habla del nombre, por ejemplo, cuando Jesús dijo, todo lo que pides al Padre en mi nombre, nosotros solamente decimos, sí, en el nombre de Jesús, pero está hablando más que eso, está hablando de la naturaleza que representa ese nombre y la obra de ese nombre, que está representada por ese nombre. Por eso que cuando se habla de Jesús y sus nombres, es necesario que hagamos un análisis. Y hay muchos nombres, y por supuesto no lo vamos a ver ahora, pero sí les voy a dejar en las separatas varios de los nombres que tiene el Señor. Son muchísimos. Por ejemplo, tenemos el nombre como, por ejemplo, el primero y el último, el alfa y la omega, Emmanuel, Hijo del hombre, Hijo de Dios, Señor, Hijo de David, fiel y verdadero, Jesucristo el justo, bueno, y muchos nombres más. Pero no los vamos a estudiar ahora todos. Lo que vamos a hacer es vamos a estudiar algunos de ellos, y especialmente 3 de ellos. Vamos a estudiar lo que es el nombre Jesús, Cristo y Señor. Entonces, por eso que cuando uno llega a comprender lo que es la esencia y la naturaleza del nombre de Jesús, cuando nosotros lo usamos, cuando vamos a orar por un enfermo, entonces no es sencillamente decir o pronunciar un nombre sin entender el respaldo que tiene ese nombre. Entonces veamos el primero de estos nombres que vamos a analizar, Jesús. Este nombre Jesús es prácticamente la forma griega del nombre hebreo. En el Antiguo Testamento vemos el nombre Jehoshua, como también Joshua, y el otro nombre es Yeshua. Entonces, de ahí viene esta derivación en el griego, el nombre Jesús. Pero este nombre Jehoshua es un nombre compuesto. Jehó, que es la contracción del nombre Jehová, y Shua, ayuda. Es decir, Jehová ayuda o Jehová salva. Y ese concepto está en el nombre Jesús. Entonces, cuando nosotros usamos el nombre Jesús, es por eso que está representando la naturaleza y la esencia divina del Señor, que está para ayudar al necesitado, extenderle la mano. En el libro de Josué, por ejemplo, el nombre Josué, que no es otra cosa, también el nombre Josué es una derivación y significa lo mismo. En Josué 1:1 dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué. O sea, ese nombre Josué se puede traducir ya también como Jesús. En el libro de Esdras 2:2 dice en una parte de este versículo, los cuales vinieron a Zorobabel, Jesúa, Nehemías. Ahí se menciona el nombre Jesúa, que está hablando realmente del mismo nombre y de su misma esencia, está expresando su divinidad. Entonces está expresando la idea de qué cosa, el nombre Jesús expresa que Él es el Redentor, que Él es el Salvador, que Jehová está haciendo posible la redención o describiendo la misión del Salvador del mundo, que Dios mismo lo está haciendo. Entonces, por eso que cuando usamos el nombre Jesús, los demonios tiemblan. Por eso que cuando usted usa en el nombre de Jesús, hermano, debo de comprender lo que está detrás de ese nombre. Y todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré. Es decir, si yo tengo la convicción bíblica, doctrinal, teología bíblica, si tengo la convicción que Jesús es
Dios que salva, que Dios interviene, que Dios rescata, que Él es el Salvador, pero está hablando de su divinidad, entonces todo lo que pidiremos en ese nombre, Él lo hará. Pero ¿cuántas veces hemos orado en el nombre de Jesús, como pronunciar cualquier otro nombre, y no tengo el concepto, y sobre todo, más que concepto, no tengo lo que es en sí el conocimiento y la percepción y lo que es la naturaleza de ese nombre? Entonces, si yo solo lo pronuncio como cualquier otro nombre y no lo que éste significa, entonces es ahí donde, por ejemplo, si alguien pronuncia el nombre de Jesús porque piensa que Jesús es un profeta, que es un iluminado, no va a pasar nada. Pero cuando usted y yo pronunciamos el nombre de Jesús sabiendo quién es Él, en ese nombre hay poder. Por eso es importantísimo, hermano, que estemos convencidos acerca de la naturaleza de Jesús para que cuando pronunciemos su nombre, entonces nosotros podamos recibir liberación. Porque todo el que invocare el nombre, ¿se da cuenta? Invocar el nombre de Jesús es estar consciente que tengo la ayuda de Dios. Importante, ¿no? Veamos el segundo nombre, Cristo. Es un título, ¿no? Entonces, este es el nombre o el título oficial del Mesías. Ya hemos hablado un poco de esto, que es Mashiach, ¿no? El ungido, ¿no? Viene de una raíz hebrea que significa ungir. Entonces, cuando en el Antiguo Testamento una persona, tanto un rey, un profeta, un sacerdote, era ungido, entonces sencillamente la unción estaba representando varios elementos. Era autorización, capacitación y consagración. Entonces, cuando se habla de la unción, estamos hablando de que es que Dios está autorizando. Cuando usted y yo tenemos la unción de Dios, que no es otra cosa que el Espíritu Santo morando en nuestra vida, estamos autorizados, Dios nos está capacitando y implica que he sido separado o consagrado para Dios. Entonces, cuando se habla de el Cristo, es decir, es la persona que Dios el Padre autorizó, capacitó y consagró por la obra del Espíritu Santo para poder ser el Salvador. Entonces, ninguna otra persona sobre la faz de la tierra tiene en ese sentido del Mesías la autorización para ser Salvador. Solo Él lo tiene. De ahí que entonces, cuando el aceite era utilizado como una simbología del Espíritu Santo, en una forma visible de una designación para ese oficio. Por eso que en Isaías, capítulo 61, versículo 1, dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Cuando aquí está esta profecía, el Espíritu Santo está sobre mí. En otras palabras, ese Mesías, ese Cristo, es el autorizado por el Padre. Cuando Jesús fue bautizado, dice que el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como paloma. Es decir, Él es el autorizado. Cuando la gente vio descender el Espíritu Santo en forma corporal, como, no es que era, pero parecía una paloma, entonces todos se dieron cuenta, y Juan el Bautista sobre todo, se dio cuenta que Él era el Cristo, el ungido, el Mesías. Por eso que en Zacarías capítulo 4 nos habla de esa unción cuando dice: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Está hablando de que la tarea y la misión que tenían ellos que realizar tenía que ser por la presencia del Espíritu de Dios en cuanto a la restauración. Para usted y para mí, hermanos, es fundamental. Ahora, si Jesús dependió del Espíritu Santo, ¿cuánto más cada uno de nosotros? Por eso Jesús, antes de ascender, dijo estas palabras: quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. En Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios. ¿Y qué sucederá? Y me seráis testigos. Entonces, en otras palabras, Dios desea
que nosotros gocemos de esa llenura para tener una vida autorizada para servir, para poder hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Entonces, esto es importante porque tiene que ver con una relación sagrada y por consiguiente santa de una persona que ha sido ungida. Además de eso, vemos que es el testimonio de Dios en Cristo Jesús, que Él es el ungido en la concepción y en el bautismo. Por eso que el Espíritu Santo vino sobre la Virgen María. Entonces, y es ahí entonces cuando vemos, hermanos, la maravilla, como lo explicamos el día de ayer, que Jesús en su etapa de humillación o encarnación, cuando dice Filipenses, no estimó ser igual a Dios, dice, sino que se despojó a sí mismo. Es decir, que Jesús dejó a un lado sus atributos divinos como segunda persona sin dejar de ser Dios. No los utilizó. No significa que dejó de ser, sino que es Dios, pero no los utilizó para depender del Espíritu Santo. Por eso que Jesús, todas las cosas que Él hizo, las hizo en el poder del Espíritu Santo. Por eso que se le llamaba el ungido, porque era necesario que, así como el hombre es el que pecó, es el Hijo del Hombre, representando a la humanidad, tenía que dar su vida en rescate por todos, pero dependiendo del Espíritu Santo. Por eso que Juan entendió que Jesús era el Cristo, porque él sabía que proféticamente tenía que ver con la llenura del Espíritu Santo. Entonces él llegó a la conclusión, este es el Cristo, el Cordero de Dios. El tercer nombre, y mejor dicho, título, es el Señor. Y es aquí donde me quiero detener. La palabra Señor viene de una palabra griega que es kurios. Esta palabra es la que se usó en la traducción, lo que se conoce como la traducción de los 70, conocida como la Septuaginta. El Antiguo Testamento o la Biblia hebrea fue traducida al griego muchos años antes de Cristo. Entonces, esa traducción es la que se conoce como la Septuaginta. Cuando se hizo esa traducción, entonces ellos usaron el nombre kurios en sustitución, buscando una palabra que pudiera representar, en este caso, el nombre Jehová y el nombre Adonai. Por eso que cuando el nombre Jehová significa el que es. Si nos vamos allá al libro de Éxodo, se encontraba Moisés siendo llamado por el Señor cuando estaba en la zarza. Entonces él le hizo unas preguntas al Señor porque lo estaba comisionando para ir a Egipto. Entonces Moisés le dice, mira, Señor, ¿y en nombre de quién voy a ir? Entonces Dios le respondió a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. O sea, Dios mismo está dando el significado de ese nombre. Y en el hebreo es Jehová. Claro, la pronunciación no es como la pronunciamos en castellano, porque no tiene vocales, ¿no? Entonces, solamente son consonantes. Entonces, ese nombre significa el que es. De ahí que la contracción del nombre Jehová, la parte, corta del nombre Jehová, tenemos varias que vemos, por ejemplo, en Éxodo 15, 17, en los Salmos especialmente, se mira bastante, es Ya, y también Had. Ahora, esa contracción la encontramos en una palabra maravillosa, la palabra aleluya.
La palabra aleluya es aleluja. Es decir, esta derivación significa alabar a Jah, o alabar a Jehová, o alabar a Yah. Entonces, cuando decimos aleluya, en esencia lo que está diciendo es alabar a Jehová. Entonces, ese nombre, Jehová, ya en la traducción, en la Septuaginta, es decir, al griego, se traduce con el título Señor. Entonces, y sabemos que este significado de este nombre se le da ¿a quién? A Jesús. Es, por ejemplo, en la transcripción griega del hebreo, Yeshua, hablando de Jesús, que significa Jehová es mi ayuda o mi salvador. Y también el nombre Adonai, que es una forma especial de Adón, de la palabra hebrea, que significa amo. De ahí que entonces, cuando se traduce al griego por la palabra kurios, que significa mi Señor o mi amo, ese título señala que Dios es dueño de toda persona y demanda obediencia incondicional. En el Salmo 110 dice la Biblia, Jehová dijo, oiga, a mi amo, Adonai. En Mateo 24:45 vemos esta expresión. Entonces, si David, dice Señor, le llama Señor, en otras palabras, si David le llama a su hijo amo, ¿cómo es él su hijo? Amén, ¿no? Entonces, aquí está expresándose el más alto nivel de autoridad equivalente a Dios. Por eso que en Marcos 12:36 al 37 dice, porque el mismo David dijo, por el Espíritu, Dios el Señor, dijo el Señor a mi Señor, y esa palabra Señor es, dijo el Señor a mi amo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, por eso que Jesús les pregunta, ¿cómo pues es su hijo? Si le está diciendo, amo, está hablando entonces que Jesús es Adonai. Jesús es en esencia Dios mismo. Por eso que en Lucas 2:11 dice que os ha nacido hoy, en el momento del nacimiento, en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Es decir, Jehová salva ha nacido en Belén. Por eso que en Hechos 2:36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Es decir, le ha hecho darle la preeminencia de tomar el control y el amo de todo, y que está representando entonces la esencia misma de Dios. Entonces, cuando se ocupa aquí este título para Jesús, que es Señor, es referido únicamente a Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Por eso que en el Salmo 83, versículo 18 dice, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo Altísimo, y la palabra Altísimo es esta palabra en original, sobre toda la tierra. En Jeremías capítulo 23, proféticamente, en el versículo 5 dice aquí, que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual lo llamarás Jehová, justicia nuestra. Está hablando del Cristo, del Mesías. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, ahora vea esto, lo que está mencionando aquí Jeremías proféticamente se cumple, y por eso Pablo dice estas palabras, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos
justicia de Dios en él. Romanos 3:22 dice, la justicia de Dios, ¿a quién se está refiriendo? A Jesús. Dice, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. En un momento, muchos de los que oían al Señor Jesucristo y veían las maravillas y los milagros, no creían. Pero vea qué cosa más hermosa la que Jesús responde a estos hombres. En Isaías capítulo 6, ocurre, usted ya sabe lo que pasa ahí. Hay una visión que tiene Isaías estando él en el templo. Y dice ahí, en el año que murió el rey Usías, vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Ahí menciona el nombre Señor. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. En el versículo 1 habla que es Señor. Ahora en el versículo 3 dice Jehová de los ejércitos. Versículo 4. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Oiga, al Rey Jehová de los ejércitos. El Señor Jesucristo entra un día a la sinagoga, se le entrega unos libros. Y él, oiga esto, estando el Señor ahí, muchos por supuesto no creían en el Señor. Pero Jesús ante los incrédulos les dijo en Juan 12:41, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales, ¿señales de qué? Vea, el término señal en el griego significa, es apuntar hacia o dar evidencia de aquella verdad. Cuando Jesús hizo señales, significa que él estaba dando evidencias de quién es él. Entonces, cuando dice aquí que había hecho tantas señales delante de ellos y no creían en él. Yo le voy a decir una cosa, hay gente que puede ver milagros y no va a creer. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías. Y oiga esto, ahora vamos a relacionar con lo que hemos leído de Isaías 6:1. Isaías dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer. Porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se convierta y yo los sane. Y oigan las palabras de Jesús. Aquí está el Señor Jesús haciendo la interpretación. Isaías dijo esto cuando vio mi gloria. Es decir, lo que Isaías vio, el que estaba sentado en un trono alto y sublime, y todos los serafines decían, Santo, 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 Jehová Dios de los ejércitos. Jesús dijo, esto dijo cuando vio mi gloria y habló acerca de él. Jesús está diciendo que lo que vio Isaías es que lo vio a él. Con todo eso, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para que no fueran expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Entonces, cuando se ocupa el título, el nombre es Señor, está hablando de la esencia misma de Dios. Entonces, esto abre el espacio para que nosotros con libertad, sin temor alguno, podamos adorar al Señor Jesucristo. Hermanos, es totalmente prohibido por la Biblia adorar lo creado por Dios, que eso no es otra cosa que idolatría. Por eso que Dios prohíbe la idolatría. En Mateo 4:10
dice la Escritura. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor, ahí está ocupando ese título, al Señor, refiriéndose a Él mismo, al Señor tu Dios adorarás. En otras palabras, Satanás, yo soy Dios, y tú me estás pidiendo que yo te adore a ti. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirá. Y el diablo entonces lo dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. En Apocalipsis 22:8 dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él, hablando del ángel, me dijo, mira, no lo hagas. O sea, le estaba prohibiendo que lo adorara, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. O sea, fue tanta, digamos, la revelación que recibe Juan, y al ver al instrumento que le estaba trayendo la revelación, lo adoró. Y dice, no lo hagas, adora a Dios. Amados, iglesia, solo a Dios se puede adorar. El que adora las cosas creadas, entre ellas las personas o las cosas, entonces lo que sucede es lo que dice la Biblia en 1 Corintios, que lo que los gentiles sacrificaron, no lo sacrificaron a los ídolos, es decir, a sus dioses, sino a los demonios. El que no adora a Dios, entonces lo que está haciendo es el hacer partícipe a los demonios en su vida. Y sigue diciendo Pablo en esa misma porción bíblica, dice, porque no quiero que os hagáis partícipes, es decir, socios con los demonios. Hay personas que se hacen socios con los demonios porque están, ¿qué cosa? Están rindiéndole o sometiéndose a lo que ha sido creado. Y el diablo por eso promueve la idolatría para tener control sobre las personas. Pero el que adora a Dios es libre, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por eso que en Hechos 14:14 dice, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, vea lo que estaba pasando, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo semejanza de hombres han descendido a nosotros. Cuando vieron el poder de Dios actuando a través de Pablo y su compañero de Bernabé, decían, wow, esos son dioses. Es lo mismo que está pasando hoy. Hermano, si alguien llega a ser muy usado por Dios en cualquier área de poder, de palabra, lo que sea, manifestaciones increíbles, jamás podemos nosotros concebir que tal persona es Dios. Dios está en los cielos. Él es el hermano, el que gobierna todas las cosas, el que sustenta todas las cosas. Entonces, la gente ahí creyó que Pablo y Bernabé eran dioses. Y entonces, claro, dice la Biblia, y a Bernabé le llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio. ¿Habrá alguien que lo están llamando así? Dice, porque este era el que llevaba la palabra, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo está frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecerle sacrificio. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Usted jamás y yo debemos de aceptar adoración. Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra. Pero a Jesús sí se le puede adorar, porque Él es Dios. Por eso Tomás dijo, Señor mío, Dios mío. Mateo 14:33 dice, en el momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. ¿A raíz de qué? Vieron que Jesús tenía control sobre las leyes de la naturaleza. La Biblia dice que Él es el creador y el sustentador. Entonces, es decir, que Él ha establecido las leyes y Él las gobierna. Entonces los que estaban en la barca
vinieron y le adoraron. Los discípulos adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Lucas 24:52 dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus ojos los bendijo. Estamos hablando aquí de la ascensión. Y aconteció que bendiciéndoles se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Hermanos, usted y yo somos llamados a poder adorar a Cristo nuestro Señor. Eso significa el poder expresar la gratitud, tener la conciencia de lo que significa que Dios, con todos sus atributos, por amor a usted y por amor a mí, los dejó a un lado para tener hambre, para cansarse, para que el diablo lo tentara, para sufrir tentación sin caer en pecado, para ser vituperado. Dejó todos sus atributos a un lado sin dejar de ser Dios. Entonces, cuando nosotros llegamos a comprender esa grandeza, ¿por qué se llama Jesús? Se llama Cristo y es el Señor y es el único Señor. Entonces, esto nos debe de mover a decir, aleluya. Alabado sea Jehová. Cuando nosotros expresamos la adoración a Dios, es porque estoy expresando la convicción de lo que Él es y lo que Él ha hecho. Al hacerlo, entonces mi alma va a empezar a vivir la libertad que necesito. Porque le estoy dando la espalda a todos los dioses ajenos y me estoy enfrentando cara a cara al verdadero. Por eso dice la Biblia que Dios se manifiesta en la alabanza de su pueblo. Es decir, se manifiesta cuando hay reconocimiento de su esencia y de su obra. No solamente es cantar por cantar, sino reconocimiento de quién es Él y por qué nosotros lo hacemos. Entonces, cuando estoy consciente, lo expreso en una palabra, entonces ahí hay poder. Por eso la manifestación de Dios y el Espíritu Santo sobre la iglesia va a ser majestuosa. No tenga temor a nada. Invoque el nombre de Jesús en todo momento. Levante su alma al Señor y adore a Dios en todo instante. En los momentos cuando esté enfermo, en las batallas que tenga, bendiga el nombre del Señor. Y Dios va a intervenir en su momento para que el alma pueda sentir el impacto de su amor. La libertad que necesita. No hay nada más hermoso que adorar al que vive por los siglos de los siglos. Y le voy a decir esto: Dios no necesita ser adorado, porque Él es completo en sí mismo. Dios ha establecido la adoración para que yo me oriente hacia la verdad. Porque si no adoro a Cristo, adoraré al diablo y las cosas de esta tierra. Por eso, si usted tiene la convicción de quién es el Señor, vivamos para la gloria y la honra de Él. Debo de dejar a un lado la vanidad. ¿Qué me importa lo que la gente piense de mí? Y yo no debo de estar pidiendo migajas de opinión. ¿Por qué se molesta por lo que la gente dice de usted? Me hablaron mal de mí. No importa. Lo importante es que yo entienda quién es el Señor. Usted y yo no estamos para ser adorados por nadie. Estamos para adorar al Señor. Cuando tengamos esa actitud correcta, seremos, oiga esto, seremos sanos del rechazo y del desprecio de las demás personas. ¿Por qué? Porque nos sentiremos completos en Cristo.
Porque nuestra identidad está en Cristo, no está en la opinión de las personas. Por eso cuando usted y yo le enseñemos, prediquemos, oremos por las demás personas, Señor, este momento es para que tu nombre sea glorificado, para que tu Señor sea revelado, para que el mundo conozca tu grandeza y tus maravillas. Voy a orar por los enfermos, voy a predicar, voy a enseñar, voy a hacer lo que tú me mandas, Señor, porque es necesario que tu esencia, Señor, la grandeza de tu majestad se manifieste en esta tierra. Por eso Jesús dijo, si el Hijo del Hombre fuese levantado en alto, a todos atraeré a mí mismo. ¿Y por qué no? Cuando Él se conoce, Él es el epicentro, Él es lo más atractivo que pueda haber. Por eso el cantar de los cantares dice, atráeme y en pos de ti correremos. Y el momento que conozca la grandeza de Cristo, voy a soltar todos los huesos que he estado masticando a lo largo de mi vida. Será fácil quitarse las capas de ciego y decir, voy en pos de Jesús. Me consagro a Cristo. ¿Están dispuestos a que Dios nos impacte? Vea esto. Cuando Isaías estaba viendo esa manifestación de la esencia de Dios en esa visión, él descubrió algo, y esto es lo que va a pasar, se los anticipo, pero es lo más bello que puede haber. Él descubrió un problema que no sabía que tenía, y él dijo, soy muerto, porque soy hombre de labios inmundos. Porque mis ojos han visto a Jehová Dios de los ejércitos. Estar en la esencia y la presencia de Dios, voy a descubrir lo que yo no he visto de mí. Voy a ver mis errores, voy a ver mis pecados, voy a ver mi fragilidad. Y no solo la voy a ver, sino que la voy a confesar como Isaías. Cuando Isaías reconoció lo escondido, que lo malo que había en él, que era mal hablado, entonces el Señor toma un carbón encendido en esa visión por las tenazas de un ángel y le toca sus labios y dijo, esto tocó tus labios, y oiga esto, limpio tu pecado, es decir, de mal hablado, y es quitada tu culpa. Cuando él vive eso por estar en la esencia de Dios, entonces dice la Biblia, entonces dice Isaías, oí la voz de Dios. Él nunca la había oído, porque cuando el pecado es desarraigado y estamos en la esencia, la presencia de Dios, voy a entender lo que Dios quiere para mi vida. Oí la voz de Dios que me decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces, un hombre libre, Isaías, en ese momento dijo, heme aquí, envíame a mí. ¿Sabe por qué hay tan poca gente que quiere servir a Dios? Porque no conoce a Dios. En las iglesias estamos llenos de personas que asisten, pero no conocemos a Dios. El día que lo conozcamos, voy a decir, ¿qué quieres que yo haga? Heme aquí, envíame a mí. Estoy dispuesto a hacer tu voluntad, pero cada quien hace lo que se le antoja, lo que quiere. Se programa su vida, su calendario, su agenda conforme a lo que quiere. Pero el que ha conocido a Dios tira todo eso. Heme aquí, envíame a mí. Y no sabía Isaías lo que estaba diciendo, pero estaba a la disposición y era lo correcto. A partir de ese momento, Dios lo convierte en el gran profeta Isaías, el evangelista del Antiguo Testamento. Y oiga bien esto, la historia, no la Biblia, habla que Isaías murió aserrado con un serrucho de madera
por un rey malvado de Israel llamado Manasés. En otras palabras, el impacto de la gloria de Dios lo hizo valiente hasta la muerte. Pero ¿por qué somos cobardes ante pequeños problemas de la vida? No conozco a Dios. Señor, venimos ante ti en esta hora. Revélate a nosotros, Jesús. Creemos que te conocemos, pero es tan miserable lo que tenemos o entendemos de ti. Señor, quiero verte en un trono alto y sublime. Impáctame con tu esencia, con tu nombre. Jesús, el Cristo, el Alfa y la Omega, Dios fuerte, Padre eterno, el Verbo de Dios. Impáctame con tu nombre y tu esencia de Emanuel. Quiero conocerte, Jesús. Dios eterno, eso me va a ayudar a cambiar mis prioridades, mi objetivo. Ya no seré el mismo. Revélate, oh Dios, lo poquito que conocemos de ti. Revélate. Ayúdame a entenderte, Jesús. Hable con Dios ahí, dígale: Señor, revélate a mi vida lo poco que conozco de ti en tu palabra, que eres la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, el homógenes, el unigénito, Hijo del Padre. Eres el principio de la creación de Dios. Ayúdame a entender, oh Dios, tu enorme grandeza, Jesús. Revélate nuestra vida. Limpia, Señor, de toda ignorancia. Ahí donde está, amada iglesia, aquellos que están en el hogar, que se encuentran en el camino, en su oficina, donde sea. Tome tiempo para invocar el nombre de Dios. Derrame su alma delante de Él. Dígale: Señor, manifiéstate a mi vida. Que tu palabra me revele quién eres tú. Y quiero caer impactado, Señor, y pueda descubrir mis errores que yo no veo de mí mismo. Ya no quiero ver los errores en la paja del ojo de mi hermano. Quiero ver los míos. El mejor psicoanálisis que puede haber es cuando estamos en tu presencia para conocerme a mí mismo. Señor, en tu nombre, en el nombre de Jesús, tu pueblo que está aquí y los que están en toda la tierra sean impactados por tu esencia, tu naturaleza, para entenderte, conocerte, para soltar, oh Dios, lo que tengo que soltar. Límpianos, Señor, de toda maldad. En este momento, lo que el Espíritu Santo está trayendo a su memoria como pecados, como obstáculos, en este instante, confiéselos a Dios. Dígale: Señor, perdóname por esto, perdóname por lo otro. El Espíritu Santo está redarguyendo, está sacando a luz cosas escondidas. Ahora, hable, no con la mente, confiéselo suavemente, pero hable. Diga: Señor, perdóname esto. Me doy cuenta de este pecado que está aquí. No lo había visto, pero aquí está. Perdóname, Señor. Perdóname, Jesús.
Etoramasoki talamahandiri saramatichidara. Omari hodai apriti toka pruci ti brando scrivanaha. Nurimeda ai compruvo siri alahanda shirilala. Oh Señor, sí Señor. Tú quieres traer esa revelación de tu grandeza a tu iglesia. Pero para ello tengo que renunciar a la gloria del mundo. Hermano, ahí donde está, le quiero decir esto. La gloria del mundo no le permite conocer o experimentar la gloria de Cristo. Dígale a Dios conmigo en esta oración: Señor, perdóname por amar la gloria del mundo, por amar la opinión, la valoración del mundo, por estar pendiente de opiniones ajenas y no de la tuya. Perdóname por ponerme en el lugar que solo a ti te corresponde, y eso no me permite conocer tu gloria. Perdona mi prepotencia, mi orgullo, mi soberbia. Perdóname, Jesús. Oh sí, Señor. Trae ahora, Señor, una obra hermosa, preciosa, el Espíritu Santo. Señor, que hayan lágrimas, llantos. No dejes a nadie dormir hasta que no haya derramado su alma en tu presencia. No dejes descansar hasta que el alma se derrame como libación sobre el sacrificio. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, que todos quedemos convictos por el redarguir del Espíritu Santo. Porque tú quieres revelarte a nuestra vida en toda tu grandeza. Que la palabra no sea una palabra muerta, sino una palabra viva. Por medio de tu revelación de tu esencia en nuestra vida, Señor. Señor, límpianos, Señor, de toda vanagloria. Perdona, Señor, de todo orgullo, toda prepotencia. Perdónanos, Señor, todo este pecado. Porque el único soberano, el único rey, el único que tiene majestad es el Alfa y la Omega, el Verbo hecho carne, el fiel y verdadero, el que es la estrella resplandeciente de la mañana, es el manzano entre los árboles silvestres, es el amado de las naciones y deseado de las naciones. Eres tú, Señor. En este momento, si usted quiere decir esta oración conmigo, diga: Señor Jesús, renuncio a toda vanidad, a toda vanagloria. Perdona mi orgullo, Señor. Yo quiero conocerte. Quiero caer postrado ante ti, Señor. Derramar mi alma en gratitud, en adoración. Porque tú quieres orientar mi vida para que no sea engañado por el diablo y el pecado. Gracias, Señor. Me rindo a ti, Señor. Desde ahora para siempre tomo la cruz y voy en pos de ti, mi Señor. Gracias, Jesús. A tu nombre sea la alabanza. Bendito sea por los siglos de los siglos. Aleluya. Aleluya. Póngase en pie, hermano. Cantemos esa alabanza. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Te doy gracias. Aleluya. Aleluya. Así es. Aleluya. 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 Alabado sea Jehová. Aleluya, Jesús. Aleluya. Si yo pray, vale tu de sobe.
abras ahora. Huya la obra del diablo y del pecado y de la carne, Señor. Ci soprumele pochi fremele quasi di te. Alleluia, vissimo la sala. Oh marreboasa. Alleluia. 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 Oh rivelai sola la via della credenza. Oh sì. Isso mi allo. Santo, santo, mi alma te alaba, precioso Señor. Te amamos en toda la tierra. Tu nombre sea santificado, glorificado, Señor, sobre todo engaño, sobre toda mentira, sobre todo error, toda falsa doctrina. Levanta tu nombre, Señor. Eres el único Dios verdadero. Santo es tu nombre. Limpia más y más, Señor. Derriba todas las tinieblas, Padre, en el nombre de Jesús. Toda fortaleza caiga ahora, en el nombre de Jesús. Toda fortaleza del infierno ceda ahora ante el nombre de Jesús. Toda cadena es rota ahora en el nombre de Jesús. Se deshacen las obras del diablo, Señor. Limpia, Padre, con poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Tu pueblo, Señor, en toda la tierra, en todas las naciones, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús se han derribado esas fortalezas. Diga con fuerza: aleluya. Levante su alma, levante sus brazos. Aleluya, aleluya, aleluya. Del sábado aleluya, aleluya. Santo, santo, santo es tu nombre. Oh Jesús. Fluye con poder. Limpia Jesús. Oh Señor, santifica tu iglesia. Oh Señor, abre voz. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Gloria. Gloria a Jesús. Oh Jesús. Libre vos. Perdona, Señor. Perdona todos nuestros pecados, Señor, con los cuales no te hemos honrado. Perdona toda iniquidad. Límpianos, Señor, de toda clase de pecado, toda ofensa, todo lo que no ha traído gloria a ti, Señor. Limpia, Señor, con tu sangre. Santifícanos, Señor. Queremos vivir para la gloria de tu nombre, Señor. Señor, santifica tu iglesia en toda la tierra, en todo este país. En el nombre de Jesús. Oh Dios del cielo, ahora manda, Señor, esa ola del fluir de tu Espíritu Santo, que nos revela tu grandeza, tu amor, tu santo temor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Padre, Dios del cielo, te damos gracias. Gracias por tu amor, por tu majestad.
Dios mío, en tu nombre bendigo tu pueblo, cada una de tus hijas e hijos. Que sea este el inicio de un despertar del Espíritu, por una sencilla pero poderosa razón. Es necesario que el mundo te conozca quién eres, que el Espíritu Santo testifique con poder a través de la iglesia para hablar de Jesús. Señor, en tus manos nos estamos encomendando. En Cristo lo pedimos todo. Amén, Señor. Y amén. Estimado amigo y amiga que en esta hora ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios, Dios tiene una linda oportunidad para usted, pero usted tiene que tomar una decisión, y es una decisión de fe. Y esa decisión tiene dos grandes partes. Uno, que le pida perdón a Dios por haberle ofendido a Él con sus pecados. Y en segundo lugar, creer que Él derramó su sangre para perdonarle todos sus pecados. Si usted quiere en esta hora abrir su corazón a Dios y decirle: Señor, sálvame, le voy a dirigir en una oración que contiene estos dos elementos que le he mencionado. Por favor, ahí donde está, haga esta oración conmigo. Diga: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti. Reconozco que soy una persona pecadora. Me duele, Señor, el haberte ofendido con todos mis pecados. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Creo que resucitaste para mi justificación delante de tus ojos. Por ello, Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En Cristo Jesús. Amén y amén. Le felicito a todas aquellas personas que en esta hora han tomado a bien darle su vida a Jesús. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Lea la Biblia. La Biblia es como un poema de amor de Dios para usted. Es su alimento, es su pan diario. Además de eso, ore. Orar es platicar con Dios en nombre del Señor Jesucristo. Congréguese en la iglesia para que usted sea edificado y fortalecido. Y también recuerde que si vuelve a caer en algún pecado, pídale perdón a Dios y no se quede postrado a la mitad del camino. Sacúdase el polvo a través del arrepentimiento, pidiéndole perdón a Dios, y levántese y siga caminando, porque Jesús le espera al final del camino. Que Dios le bendiga.